Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Lección 181 de un curso de milagros. Aquí tenemos que tener un poquito de atención entre forma y contenido nuevamente. Jesús no te está diciendo en esta lección que hemos de confiar en el ego de nuestro hermano, que va a satisfacer nuestras necesidades de especialismo o que se va a comportar bien o va a cambiar cierto tipo de actitudes. Se trata de confiar en que la elección de mi hermano en favor del ego y todos los errores que él cree que se han convertido en pecados no tienen el poder de nublar la luz de Dios en su mente. Y entonces confiar en ellos sigue siendo simplemente un recordatorio que, independientemente de las imágenes de odio y culpa del ego que pudiera estar proyectando sobre ellos, la impecabilidad de mi hermano sigue estando ahí y eso es una prueba de la mía. Te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Soy José Mandé y si quieres saber un poquito más acerca de qué actividades hago con un curso de milagros, date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. Y como siempre te recomiendo, antes de comenzar tu trabajo de la lección, haz una lectura sosegada de todo el material. Comencemos pues con la lectura de la lección de hoy. Confío en mis hermanos, que son uno conmigo. Confiar en tus hermanos es esencial para establecer y sustentar tu fe en tu propia capacidad para trascender tus dudas y tu falta de absoluta convicción en ti mismo. Cuando atacas a un hermano, proclamas que está limitado por lo que tú has percibido en él. No estás viendo más allá de sus errores. Por el contrario, estos se exageran, convirtiéndose en obstáculos que te impiden tener conciencia del ser que se encuentra más allá de tus propios errores, así como de sus aparentes pecados y de los tuyos. Recuerda que dar es lo mismo que recibir. Si quiero recordar el ser que soy, mi impecabilidad, la paz y la dicha que moran en mí, tengo entonces que estar dispuesto a no mantener ningún resentimiento, juicio ni imagen de odio con respecto a ninguno de mis hermanos. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 12, a Dios no se le recuerda solo. Esto es lo que has olvidado. Percibir la curación de tu hermano como tu propia curación es, por lo tanto, la manera de recordar a Dios, pues te olvidaste de tus hermanos y de Dios, y la respuesta de Dios a tu olvido no es sino la manera de recordar. Y este es el asunto central de un curso de milagros. Por eso un curso de milagros no se dirige a enseñarnos el amor, sino a enseñarnos a mirar los obstáculos. Porque si lo que deseo es mi ser de especialismo y olvidarme del Cristo que somos todos, lo único que tengo entonces que hacer es mantener en mi mente todos estos pensamientos de ataque, resentimientos y proyectarlos sobre estos personajes del sueño donde ahora me olvido de cuál es la fuente del verdadero deseo de atacar. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 31, si algo te puede herir, lo que estás viendo es una representación de tus deseos secretos. Eso es todo. Y lo que ves en cualquier clase de sufrimiento que padezcas es tu propio deseo oculto de matar. Y esta es la garantía del sistema de pensamiento del ego, que no nos daremos cuenta de que se trata de nuestro propio ataque hacia nuestra mente, porque se ha proyectado y se ve entonces en nuestros hermanos, en otros cuerpos y en situaciones. Jesús nos está enseñando a motivarnos porque al hacernos conscientes de todos estos pensamientos del ego y de los refuerzos de la proyección y de la ira, y hacernos ver que no somos felices de esta manera, es como se abre entonces nuestra disposición para aceptar su mensaje. En esta lección damos un paso hacia aprender la confianza, porque independientemente de las imágenes del ego que veamos, nuestros hermanos y nosotros mismos seguimos siendo tal como Dios nos creó. Y es hacia este recuerdo que nos dirigimos cada vez que elegimos confiar que independientemente de todas las imágenes oscuras del ego que veamos, nada de esto tiene el poder de alterar la voluntad de nuestro Padre. Sigamos entonces con la lectura de la lección. La percepción tiene un enfoque. Eso es lo que hace que lo que ves sea consistente. Cambia de enfoque y lo que contemples consecuentemente cambiará. Ahora se producirá un cambio en tu visión para apoyar la intención que ha reemplazado a la que antes tenías. Deja de concentrarte en los pecados de tu hermano y experimentarás la paz que resulta de tener fe en la impecabilidad.
El único apoyo que esta fe recibe procede de lo que ves en otros, más allá de sus pecados, pues sus errores, si te concentras en ellos, no son sino testigos de tus propios pecados, y no podrás sino verlos, lo cual te impedirá ver la impecabilidad que se encuentra más allá de ellos. Estamos aprendiendo que lo que vemos ahí afuera, lo que percibimos en los demás, no es sino un reflejo de esto que hemos elegido ver dentro de lo que nos hemos intentado enseñar acerca de nosotros. Recuerda que la proyección da lugar a la percepción. Vamos entonces como cuerpos a entender, a interpretar nuestras situaciones de vida según el propósito que elijamos apoyar en nuestra mente. De lo que se trata no es de cambiar de comportamiento, sino de pedir ayuda y que los milagros nos lleven a entender que podemos cambiar de mentalidad. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 24, la percepción no parece ser un medio, y esto es lo que hace que sea tan difícil entender hasta qué punto depende del propósito que tú le asignas. Parece que es la percepción la que te enseña lo que ves. Sin embargo, lo único que hace es dar testimonio de lo que tú enseñaste. Es el cuadro externo de un deseo, la imagen de lo que tú querías que fuese verdad. Y lo que Jesús nos está enseñando en este curso es que si nosotros percibimos a cualquiera de nuestros hermanos como un miserable pecador, como alguien que es capaz de robarnos nuestra paz y que sus pecados entonces son reales, es porque en realidad estamos eligiendo preservar nuestro ser de especialismo y de culpa y no queremos ver esa decisión como una tomada en nuestra mente, sino que nos vemos en un cuerpo sometido a fuerzas y a circunstancias más allá de nuestro control que son las responsables de nuestra pérdida de paz. Nos dice Jesús en el capítulo 31 del texto, solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. Aprende esto y apréndelo bien, pues con esto la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus propios pecados y por lo tanto que el ataque es su justo merecido. ¿Por qué iban a ser sus pecados pecados a no ser que creyeses que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti? Y esta es la clave del cambio de mentalidad de un curso de milagros. Cuando yo me concentro en los errores de mi hermano, volviéndolos así pecados, lo único que estoy haciendo es salvaguardando la posibilidad de que mis errores sean pecado también. Y entonces mi ser de especialismo, de individualidad separado, que prefiero tener en lugar de recordar lo que soy, ahora está, entre comillas, a salvo. Sigamos entonces con la lectura de la lección. En nuestras prácticas de hoy, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es dejar que todos esos insignificantes enfoques den paso a la gran necesidad que tenemos de que nuestra impecabilidad se haga evidente. Damos instrucciones a nuestras mentes para que por un breve intervalo eso y solo eso sea lo que busquen. No vamos a preocuparnos por objetivos futuros. Lo que vimos un instante antes no nos preocupará en absoluto dentro de este lazo de tiempo en el que nuestra práctica consiste en cambiar de intención. Buscamos la inocencia y nada más, y la buscamos sin interesarnos por nada que no sea el ahora. Toma nota que aquí Jesús nos habla de esta imperiosa necesidad que tenemos de hacernos conscientes de nuestra impecabilidad. Vamos a dejar de lado estos pequeños enfoques. Todo ello no es otra cosa sino la intención de la mente errada del ego de hacer que los pecados del especialismo sean reales. Vamos a olvidarnos un momento del efecto que el pasado de nuestra historia ha tenido de nosotros. Vamos a olvidarnos de todas las represalias hacia el futuro y vamos a centrarnos en el ahora, sin hacerle caso a nuestros juicios de lo que aparenta ser nuestra vida en lo que un curso de milagros llama un instante santo. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 15, el instante santo es el recurso de aprendizaje más útil de que dispone el Espíritu Santo para enseñarte el significado del amor, pues su propósito es la suspensión total de todo juicio. Los juicios se basan siempre en el pasado, pues tus experiencias pasadas constituyen su base. En el instante santo nadie es especial, pues no le impones a nadie tus necesidades personales para hacer que tus hermanos parezcan diferentes. Sin los valores del pasado,
verías que todos ellos son iguales y semejantes a ti y que no hay separación alguna entre ellos y tú. En el instante santo ves lo que cada relación ha de ser cuando percibas únicamente el presente. Sigamos entonces con la lectura de la lección, donde ahora Jesús nos va a describir la trampa en la que típicamente solemos caer todos los practicantes. Uno de los mayores obstáculos que ha impedido tu éxito ha sido tu dedicación a metas pasadas y futuras. El que las metas que propugna este curso sean tan extremadamente diferentes de las que tenías antes ha sido motivo de preocupación para ti. Y también te has sentido consternado por el pensamiento restrictivo y deprimente de que, incluso si tuvieses éxito, volverías inevitablemente a perder el rumbo. ¿Por qué habría de ser esto motivo de preocupación? Pues el pasado ya pasó y el futuro es tan solo algo imaginario. Preocupaciones de esta índole no son sino defensas para impedir que cambiemos el enfoque de nuestra percepción en el presente. Nada más. Vamos a dejar de lado estas absurdas limitaciones por un momento. No vamos a recurrir a creencias pasadas ni a dejar que lo que hayamos de creer en el futuro nos estorbe ahora. Damos comienzo a nuestra sesión de práctica con un solo propósito: ver la impecabilidad que mora dentro de nosotros. Recuérdate que el propósito que tienen estas distracciones, estas defensas de evocar del pasado, de las preocupaciones hacia el futuro, es apartar de nuestra conciencia que ahora mismo nuestra mente tiene el poder de dar paso al milagro y al instante santo que irá corrigiendo los errores que ella misma cree haber hecho realidad. Es en este instante donde se nos ayuda a cambiar de intención o cambiar de mentalidad. No se nos está pidiendo que soltemos por completo el sistema de pensamiento del ego. Jesús sabe que de momento tenemos mucho miedo a hacer eso. Recuerda más bien las instrucciones de esta introducción a esta serie de ejercicios. Solo se nos pide que accedamos con nuestra pequeña dosis de buena voluntad a hacerlo por instantes. No importa lo oscuras que sean nuestras imaginaciones del ego y de la culpabilidad, ellas no tienen el poder de impedir el milagro, porque el milagro no está supeditado a las leyes que vino a abolir, ni tampoco pueden apartar de nosotros el instante santo. Nos dice Jesús en el capítulo 15 del texto: el Espíritu Santo quiere desvanecer todo esto ahora. No es el presente lo que da miedo, sino el pasado y el futuro. Mas estos no existen. El miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado, sin que la sombra de éste se extienda hacia el futuro. Cada instante es un nacimiento inmaculado y puro en el que el Hijo de Dios emerge del pasado al presente, y el presente se extiende eternamente. Es tan bello, puro e inocente que en él solo hay felicidad. En el presente no se recuerda la oscuridad y lo único que existe es la inmortalidad y la dicha. No podemos fracasar en este empeño. Recuerda que estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre y que nuestra impecabilidad, tal y como nos lo dice en la lección 93, está garantizada por Dios. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Reconoceremos que hemos perdido de vista este objetivo si de alguna manera la ira se interpone en nuestro camino. Y si se nos ocurre pensar en los pecados de un hermano, nuestro restringido foco nos nublará la vista y nos hará volver los ojos hacia nuestros propios errores, que exageraremos y llamaremos pecados, entre comillas. De modo que, por un breve intervalo de surgir tales obstáculos, los trascenderemos sin ocuparnos del pasado o del futuro, dando instrucciones a nuestras mentes para que cambien de foco según decimos: no es esto lo que quiero contemplar. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Y nos valdremos asimismo de este pensamiento para mantenernos a salvo a lo largo del día. No estamos interesados en metas a largo plazo. Conforme cada uno de los obstáculos nuble la visión de nuestra impecabilidad, lo único que nos interesará será poner fin por un instante al dolor que, de concentrarnos en el pecado, experimentaríamos y que, de no corregirlo, persistiría. Y estamos entonces así alerta en función de Dios y de su reino, y reconocemos que en nuestra mente hemos elegido en contra de la paz de Dios si la ira hace presencia en nuestra conciencia. Tal y como nos ha dicho, por ejemplo, en el manual del maestro, la manera de deshacernos del recuerdo del amor y de la paz de Dios es albergando la ira y el odio del ego. Allí en el capítulo 20 nos dice:
La paz de Dios no puede hacer acto de presencia allí donde hay ira, pues la ira niega forzosamente la existencia de la paz. Todo aquel que de alguna manera o en cualquier circunstancia considere que la ira está justificada, proclama que la paz es una insensatez y no podrá por menos creer que no existe. En esas condiciones no se puede hallar la paz de Dios. El perdón es, por lo tanto, la condición indispensable para hallarla. Y así vamos dando nuestros pequeños pasos cuando nos demos cuenta de que hemos elegido la ira y defender los intereses del especialismo en lugar de la paz de Dios, pues un breve periodo, un instante de hacernos a un lado e invocar la ayuda de nuestro maestro, recordando que no es eso lo que queremos contemplar y que elegimos confiar en nuestros hermanos que son uno con nosotros, como recordamos el propósito y le pedimos ayuda a nuestro maestro para cambiar de intención, cambiar de mentalidad. Vamos entonces poco a poco quitándole la inversión de este pequeño y restringido foco hacia la visión de Cristo. No importa si nos hemos elegido concentrar en los errores de nuestro hermano o si por el contrario, una vez que elegimos pasar por alto sus errores, los ojos de la culpabilidad se fijan en nosotros. Ambas cosas son el mismo obstáculo, que es la intención de defender el especialismo, lo cual ahora estamos dejando de un lado. Nos dice, por ejemplo, Jesús en el texto, en el capítulo 11, acerca de esta dinámica de retirar la culpa en otro y echársela a uno, lo siguiente. Las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas, pues al dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, existe una marcada tendencia a albergarla dentro. Al principio es difícil darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra adentro y lo que se encuentra afuera. Y como vemos, estamos entrenando nuestra mente cada vez más en la dirección de un curso de milagros. No estamos buscando el amor, sino estamos atentos a todos los obstáculos que impiden que experimentemos la presencia de eso que ya se encuentra en nuestra mente. Por ejemplo, nos lo dice en el texto en el capítulo 16 de esta forma. Tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has levantado contra él. No es necesario que busques lo que es verdad, pero sí es necesario que busques todo lo que es falso. Sigamos entonces con la lectura de esta lección. No vamos en pos de fantasías, pues lo que procuramos contemplar está realmente ahí. Y conforme nuestro foco se extienda más allá del error, veremos un mundo completamente impecable. Y cuando esto sea lo único que queramos ver y lo único que busquemos en nombre de la verdadera percepción, los ojos de Cristo se volverán inevitablemente los nuestros. El amor que Él siente por nosotros se volverá también el nuestro. Esto será lo único que veremos reflejado en el mundo, así como en nosotros mismos. El mundo que una vez proclamó nuestros pecados se convierte ahora en la prueba de que somos incapaces de pecar. Y nuestro amor por todo aquel que contemplemos dará testimonio de que recordamos al santo ser que no conoce el pecado y que jamás podría concebir nada que no compartiese su impecabilidad. Este es el recuerdo que queremos evocar hoy cuando consagramos nuestras mentes a la práctica. No miramos ni hacia adelante ni hacia atrás. Miramos directamente al presente y depositamos nuestra fe en la experiencia que ahora pedimos. Nuestra impecabilidad no es sino la voluntad de Dios. En este instante, nuestra voluntad dispone lo mismo que la suya. No vamos en pos de fantasías. Jesús quiere que tengamos la experiencia de que sus palabras son verdad. Nuestro trabajo sencillamente consiste en acompañarle a través de todas estas barreras y obstáculos de odio del especialismo que hemos colocado, y una vez que seamos conscientes de ellos, no reforzarlos, permitir entonces que la luz que se encuentra en nuestra mente nos guíe hacia una nueva perspectiva. Así como no nos concentramos en los errores, también hemos de tener cuidado de no imponer imágenes ni fantasías, ni rodear a nadie en halos de santidad ni de luz, porque las imágenes que estamos viendo de cuerpos, sencillamente nos dice Jesús en un curso de milagros, que no son verdad. Las utilizamos porque a medida que aprendemos a no negar nuestras experiencias físicas de la mano del Espíritu, trascendemos junto con él los errores en nuestra mente. Y es más allá de todo esto, hacia donde se nos guía, hacia el mundo real, que no es otra cosa que este instante santo
para siempre en nuestra mente y ningún deseo de que cambie. Como de momento todavía tenemos miedo a tal liberación y no seremos abruptamente arrojados a la realidad, lo que vamos a tener son pequeños destellos de felicidad, de calma, de aprecio y más allá de todo esto, hacia las cosas que la visión de nuestro maestro nos irá guiando. Solamente por instantes, porque el instante santo es el medio, como ya he comentado, que utiliza el Espíritu Santo para que cambie el significado del amor en nuestra conciencia. Cambiamos de parecer acerca de la realidad. Cuestionamos entonces que la realidad, que el amor sea temible, tal como el ego y el especialismo nos han dicho que es, mediante la constatación que solo el recuerdo del amor ya es mucho mejor que todas las artimañas del especialismo del ego. Y a medida que avanzamos a esta perspectiva, nos damos cuenta de que el mundo se ha convertido en nuestra aula de clases, el salón donde podemos entonces aprender todas las lecciones de perdón y de confianza en que la impecabilidad de nuestros hermanos sigue estando ahí porque está garantizada por Dios. Hasta aquí entonces los comentarios y reflexiones de esta lección. Que tengas una buena práctica en el día de hoy y ya nos vemos para la lección siguiente.